¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy muy contenta porque me acompaña Javier Echevarría. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Ana. Muchas gracias. Bueno, tú eres actor y psicólogo. Sí. Y empresario. Bueno, digamos, yo primero me defino como psicólogo y teatrero. ¿Cuál es tu prioridad? No, es que si tú vas a mi espectáculo te darías cuenta que no me puedo hacer esa pregunta. Porque mi búsqueda ha sido justamente de la integración, porque toda la vida me han preguntado cuál es mi prioridad. Claro. Y para mí eso es un complemento, ¿no? Que es, como te digo, la psicología y la actuación. Pero cuando digo teatrero es porque sobre todo en el Perú, no eres una sola cosa. Tú diriges, escribes, haces todo un poquito, claro, ¿no? Para sobrevivir en este medio. Entonces soy un teatrero y soy psicólogo. Y de la fusión es que he formado una empresa, ¿no? Pero no me considero un empresario. Creo que el que tiene vocación de empresario, hablando de la vocación, es diferente, ¿no? Porque está pensando más en el negocio, qué sé yo. Yo no tengo una mente de empresario, simplemente estoy haciendo de mi pasión algo que sea rentable para mí. Vamos a aprender hoy día, les comento, una serie de conceptos súper interesantes respecto de la vocación. Tienes un planteamiento bien lindo. Si tienen hijos, por favor les pido que escuchen esta entrevista. Y no solamente los hijos, porque parte de mi planteamiento es que es a toda edad. Mira, el tema de la vocación. Paréntesis, he leído que has hecho, no sé si la palabra es vocacional o ayudar a encontrar vocación a jubilados. Sí, yo no tomo test hace mucho tiempo, ¿no? Pero en un banco que es un cliente mío que tengo hace mucho tiempo, hemos hecho a veces procesos de cuando ya la persona está por jubilarse, para que la transición sea más suave y para que puedan elaborar un proyecto que esté acorde con su vocación. Por ejemplo, ¿no? Una mujer, nunca me olvidaré ese caso, ¿no? Una mujer que está, pues, había sido secretaria, 40 años, ¿no? Tenía vocación de servicio, le gustaba lo que hacía, pero ella también tenía un interés, digamos, espiritual más importante, y el servicio que quería hacer era ya a otro nivel, y aprendió shiatsu. Y compró su camilla, sus velas, qué sé yo, entonces comenzó a ir a domicilio a prestar servicios de shiatsu, que es un tipo de masaje energético, ¿no? Y luego de la jubilación empezó esa nueva vida. Dime si no es extraordinario. No, y además la idea de que nunca es tarde para poder... Es que no lo es. Ahora, la pregunta central es, ¿cuál es la diferencia entre profesión, vocación y educación? Ocupación. Ocupación. Es bien importante eso porque, ¿qué es lo que pasa? Toda la importancia se le ha puesto a la profesión. Claro. Como si la profesión te definiera. Nos torturan. Claro, como si tuvieras que acertar a los 16 años, ¿no? Una especie de lotería, a ver si encajaste en eso y que tu identidad se define por tu profesión. Y eso no es verdad, porque lo que te define es tu vocación, que es ese llamado que tú tienes, eso que te llama la atención, que es misterioso, complejo, que tiene una serie de piezas, y cómo haces que todo este cúmulo encuentre su ocupación, que es ocupar un lugar en el mundo donde puede estar todo lo que te gusta. Y la profesión es un medio. Por ejemplo, el periodismo. El periodismo es una vocación y puede ser una ocupación. Y como profesión, ahora la estudias. Antes tú podías, todavía ahora, ¿no? Puedes entrar de cualquier lado. No podías de pronto estudiar Derecho, de pronto comenzabas, algunos son psicólogos, entraban al periodismo, ¿no? Desde diferentes profesiones entrabas a esa ocupación que estaba conectado con una vocación. El periodismo es un claro ejemplo de eso. Pero aquí lo bonito es el concepto de vocación, o sea, aquello que te gusta. ¿De dónde nace eso? Mira, para mí eso se define de muy temprana edad, ¿no? Y define el tipo de juegos que eliges, el tipo de personas con las cuales paras, el tipo de conversaciones que tienes. Eso que hace que tú no sabes por qué, pero eres un niño que está caminando y algo hace que voltees y te quedes mirando. ¿Y por qué te quedas mirando eso? Y comienzas a registrar tu cerebro, tú no sabes por qué. Tu cerebro comienza a registrar un montón de información que tú no sabes para qué sirve. Y cuando creces, entiendes. Y dices, claro, es que yo siempre miré esto. Yo siempre estuve registrando esto. ¿Me entiendes? Pero eso significa, como hago la separación, es que no tenemos que pensar en términos clichés, porque los clichés también confunden. Entonces, claro, yo te pongo un ejemplo real, ¿no? Una persona que siempre le llamó la atención los deportes y le gustaba además los deportes competitivos, ¿no? Y también le llamaba la atención el negocio y le gustaba hacer negocio de muy temprana edad. Y le encantaba cómo las mujeres se arreglaban, ¿no? Qué cosas se ponían, qué sé yo, que por aquí, sobre todo, ¿no? Los adornos que se ponían. De cualquier edad siempre miraba eso. ¿Qué le aconsejarías que estudie? Ni idea.
Porque lo primero que la mayoría de la gente, que la primera cosa que viene a tu cabeza. Estilista, lo primero que aparece. Claro. Lo primero que aparece, porque nuestra cabeza lo asocia así, es estilismo, qué sé yo, pero el pata no era creativo, no era diseñador. A él le llamaba la atención eso. Pero él le gustaba más el negocio. Y uno ya lo borró, y eso lo acababa de decir, pero uno lo borra, ¿no es verdad? Claro. Esta persona tiene una gran empresa de billutería. Gigante, famosísima. Él es un empresario. O sea que hay que aprender a descifrar el puente que te trae. Exactamente. Entonces a la persona le gusta la música y no es un excelente músico, o el deporte, y dices, bueno, voy a hacer algo totalmente diferente en mi vida. ¿Por qué no pensar en un proyecto de vida relacionado al deporte o relacionado a la música sin que necesariamente sea deportista o músico? Es súper interesante lo que nos dices, porque yo no sé cómo es ahora con los... Tú tienes bastante experiencia con los estudiantes ahora. Yo hago mucha charla de orientación vocacional. Bueno, estoy escribiendo un libro de un modelo, que es el modelo que tengo, y hago talleres de orientación vocacional que no tienen edad. Tiene una edad mínima, 14, 15, pero no tiene una edad máxima. Con los años, porque es un taller que se llena 2, 3 meses antes, yo lo hago 3 veces al año, lo han tomado más los jóvenes. Pero en este último taller, por ejemplo, hay una persona de 35 años, hay una persona de 33 años, al lado de alguien de 17, 16, pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer en la vida? Pero qué lindo que, digamos, pasen los años y hoy en día... Porque antes la gente, o sea, creo que... Es más, te decían, tienes que ser doctor. Crecías, yo he visto casos, torturado, entrando a la escuela de medicina. Eres doctor, pero es que debes de vivir como en una camisa de fuerza. Exactamente. Lo que pasa es que también, dependiendo de la época, por ejemplo, también en la época, pues mi época, en la época del terrorismo, lo que la gente pensaba era sobrevivir y conseguir chamba. ¿Qué debe estar pensando pues, en la vocación? ¿Dónde hay un espacio para mí? Ahí me meto. Claro, el entorno también es muy importante. Pero estamos en una época diferente, el estándar de felicidad ha aumentado mucho también, ¿no? Bueno, para seguir con este concepto, quería que nos expliques los 4 ejes de la vocación, para que nuestros televidentes los comprendan. Ok, mira, las vocaciones, como te digo, son misteriosas y complejas y tiene una serie de piezas, ¿no? En donde hay un montón de componentes. Pero en términos generales, ¿no? He identificado estos 4 tipos que uno puede ser uno o puede tener una mezcla, ¿no? Entonces, no son absolutos. No son absolutos. Entonces, uno de ellos es justamente cuando tú me dijiste, un empresario, muchos de los empresarios, no todos, ¿no? Son los conquistadores, ¿no? Pero también, sobre todo la gente comercial o también muchos deportistas. Los conquistadores es la gente competitiva por esencia, ¿no? Siempre estás pensando en el reto, en el desafío, a quién tengo que ganarle, ¿no? ¿Dónde tengo que poner mi bandera? Allá voy a llegar, ¿cuál es mi siguiente meta? Siempre estás pensando en eso. Que eso los prende. Y les encanta la velocidad. Y además hasta su cuerpo, su forma de ser, no pueden estar quietos, no siempre están ahí, ¿no? Y tienen unas expresiones además graciosísimas, la gente de ventas que dice, tenemos que salir a matar, ¿no? Pues tú dices, Dios mío, son ¿no? terroríficos. Sí, claro, pero es una vocación particular, que es el conquistador. Pero está la otra, que es el buceador, que no está pensando en poner una bandera, quiere entender cómo son las cosas. Así como al conquistador lo motivan los resultados concretos, al buceador le motivan las respuestas. Buscar. Y tiene buenas preguntas y quiere buscar. Entonces, cuando tú te metes en un océano, no estás para poner tu bandera, quieres ver cómo funciona ese océano, metafóricamente hablando. Es más, hasta quisieras que el océano no se dé cuenta de tu presencia, porque así puedes notar más claramente cómo son las cosas. ¿Y estos que pueden ser científicos? Pueden ser científicos, pero muchos de los periodistas también tienen ese componente. Claro, se van mezclando. Cada uno tiene que encontrar su... Exactamente. Bueno, vamos por el 2. Sí, el 3, bueno, y el buceador le motiva la profundidad, como al otro le motiva la velocidad, a la profundidad. Y al creador le motiva la originalidad. Siempre está pensando en crear algo nuevo. Se aburren con mucha facilidad y quieren probar algo nuevo, o sea, quieren hacer algo nuevo. Quieren que su acción se convierta en una obra que pueda ser enseñada y pueda ser reconocida. El arte es un claro ejemplo, pero también hay muchos marqueteros que son así, hay muchos publicistas que son así. Oye, pero tú tienes razón, estamos clicheteados, porque yo te digo el cliché, pero tú me sacas otras vertientes. Hay otra, el inventor es así, el inventor es así. Bien interesante. Es más, la mezcla del buceador con el creador te da un poco la mentalidad del ingeniero, que tiene un lado de buceador, pero siempre pensando en una creación por algo, ¿no? Es el ingenio que tiene que ver con el ingeniero. Y por último, el tejedor.
que le interese el vínculo, la cercanía, la unidad, el bienestar, estar todos juntos, que todos estemos en paz, ¿no? El llevarse bien con la gente, el establecer una red de contactos, y lo que él quiere es que siempre haya más cercanía y más unión entre las personas. Ya. Un Ahora, especialista en los vínculos, tú has ¿no? dicho que si una persona tiene por lo menos 3, es un líder transformacional. No, lo que digo es correcto eso. Lo que yo he visto y lo que yo postulo es que el liderazgo de ahora, no el jefe, sino el liderazgo de ahora, porque cualquiera de esos 4 puede ser jefe, pero es un jefe con un concepto antiguo. El líder por lo menos necesita desarrollar 3 de ellas. Y de acuerdo a la combinación te va a decir qué tipo de líder es. El líder transformacional es la combinación del buceador, creador y tejedor. Porque no está pensando en la conquista de algo, sino está pensando en la transformación propia y ajena. Tú ya verás cuáles son tus metas. Yo no te voy a llevar a tus metas, no soy la cabeza de un equipo. A mí lo que me interesa es que tú cumplas lo que tú quieres, pero yo te ayudo a la transformación, O sea, a mi transformación. Tú nos das, digamos, todo este marco, yo encuentro mis partes de los 4 ejes. Exacto. Me integro, veo cuál tengo más, y de ahí yo me lanzo a la búsqueda de eso. O un coach. Un coach está pensando en la transformación, ¿me entiendes? Pero tú eres el que vas a luchar tus metas. Pero es totalmente diferente si tú eres, por ejemplo, un líder que tiene también el conquistador, por ejemplo, el creador y el tejedor. Te da una combinación diferente. Entonces, un líder más inspiracional. Ahí sí tú estás al frente de un equipo. Así es el típico, pues, como Braveheart, el de Mel Gibson. Mel Gibson. Claro, está frente al equipo, inspira a los demás y dice, tenemos que ir, equipo, donde esta meta, ¿no? Tenemos que conseguirla, porque él sí es un conquistador. Pero está pensando en términos creativos, cómo innovar, ¿no? Y está haciendo que los vínculos en su equipo se mantengan y se mantenga unido. Entonces, de esas combinaciones hay 5 tipos de liderazgo, que ese es parte del modelo que postulo. Tú postulas, ¿no? Exacto. Es toda esta teoría que has ido armando a raíz de... 20 años. Por eso, he estado revisando tu biografía y todo esto es, digamos, producto de un trabajo larguísimo. Largo. Que integra lo que me dijiste al comienzo, el teatro y tu profesión de psicólogo. Lo que pasa es que, mira, cuando yo estudié psicología, que yo estudié psicología educacional, en principio ahora me dedico más a la organizacional, yo lo hice por la investigación. Y a mí siempre me gustó la investigación teórica y la creación de enfoques teóricos, de marcos conceptuales. Entonces siempre en mi cabeza ha sido así, ¿no? Y claro, ese era un aspecto que yo lo tenía, pero la actuación, las novelas te llevaba a otro lado y estaba eso, ¿no? Como yo lo desarrollaba por mi lado, ¿no? Entonces ahora sí ha llegado el momento de un poco volcar una de los marcos teóricos, porque todas las cosas que yo trabajo en las empresas son teorías que han sido construidas por mí a partir de investigaciones que he hecho, y esta es una de ellas, ¿no? El público que te está escuchando en este momento, porque tú estás poniendo una obra que se llama... Sí, Se Busca Emprendedor. Se Busca Emprendedor, sí. Va a poder escuchar toda esta teoría dentro de la obra. Pero es una síntesis, por ejemplo, no hablo de los líderes. De acuerdo, no, pero... hablo de los 4 tipos y son 4 personajes que presento mis versiones de esos personajes, de las estos mías. que me has descrito. Claro, entonces el conquistador se convierte en ese motivador del sí se puede, ¿no? Yeah. Y el buceador en este psicólogo científico, ¿no? Y este creador se convierte en el actor y el tejedor se convierte en el terapeuta, ¿no? Entonces son mis propias versiones, con mucho humor, e interactúo con la gente, ¿no? Ahora, este es tu tercer unipersonal. El tercero, sí. ¿Cómo has asimilado esto? ¿Por qué unipersonales? Tú que has, o sea, cuando reviso, todo lo que has actuado es incontable. Las novelas las tienes muy por... viejitos ya. No tanto por edad, o sea... Es que son muchos años, Bueno, yo sí. llevo el año 90, 24 años actuando. Es verdad, es toda una experiencia, Sí. pero ¿cómo te animaste al unipersonal? Mira, es interesante, digamos, la palabra unipersonal a mí me suena un poco rara, porque en principio nunca estoy solo, somos un equipo, ¿me entiendes? Es más, en este espectáculo estoy con 2 personas, que Mario Soldevilla y Melissa Raigada. Iván Abanto hace la música en vivo. Me dirige Armando Machuca. Somos todo un equipo, ¿no? Que lo presentamos en el espectáculo. Pero claro, utilizamos la palabra unipersonal porque, digamos, estás entrando en algo que yo estoy presentando. Y cuando yo lo hice la primera vez en este espectáculo que se llamó En Busca del Amor, la gente salía y me decía, esto me ha parecido terapéutico. Yo dije, claro, porque aquí estoy empezando a integrar las cosas. Pero no me decidía y me demoré 7 años en hacer el segundo, que se llamó Sin Pecado Original. Y ahí fue que me comprometí en que cada 2 años voy a hacer uno.
Y Sin Pecado Original además tiene un libro. Tiene un libro, efectivamente, que es otro modelo teórico también que tengo, ¿no? Que estoy escribiéndolo. Ese es el que estoy escribiendo y el otro también estoy ahí como medio loco escribiendo de todo un poco. El libro de Sin Pecado Original es un libro de poemas y cuentos, de muchos poemas que he escrito desde muy pequeño, pero que los fui recopilando porque ese modelo teórico era hablar de esto que no es mío, pero que yo lo he desarrollado de otro punto de vista, de este triángulo, digamos, neurótico de la víctima, victimario y el salvador, ¿no? Y cómo salir de ese triángulo para ser el protagonista de tu vida. Pero yo he complementado eso con una tipología un poco más amplia, que no son estos tres, sino son 9, porque son estos 3 matrizados con una conducta sacrificada, conflictiva o evasora. Y eso te da un universo impresionante. Yo trabajo eso, por ejemplo, con las empresas, trabajo mucho con esos aspectos para trabajar clima laboral, por ejemplo, y los resultados son maravillosos, ¿no? Entonces, eso lo presenté en Sin Pecado Original. Entonces yo comencé a juntar poemas que yo cuando los leía decía, yo me sentía una víctima total cuando escribí esto. A veces de adolescente. Aquí me sentía un malo. Aquí me sentía como si fuera una especie de enviado, ¿no? Un salvador. Entonces, comencé a ponerlo así. Entonces, el libro tiene esos 4 capítulos, ¿no? Víctima, victimario, salvador y el protagonista, cuando comencé a asumir esa rienda de mi vida y quise hacer un cambio en mi vida, ¿no? Ese modelo del segundo libro es aplicable a miles de aspectos de la vida, ¿no? Es el origen del sufrimiento humano. Sí, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, en fin... Y ahora estás con El Emprendedor. ¿Qué es ser un emprendedor? Bueno, te explico algo que a mí me parece central, porque yo veo una hilación en mis unipersonales. Para mí, el ser protagonista de tu vida, que despedirse de estos roles, asumir las riendas y preguntarte para qué estoy acá, y luchar para conseguir eso, cuando el protagonista de su vida se vuelca a su vocación, se convierte en emprendedor. Si se vuelca a los vínculos interpersonales, tiene que tener una mentalidad más demócrata, porque no se trata de que yo sea protagonista y tú no lo seas, porque eso es buscar protagonismo, es encontrar el equilibrio democrático entre 2 personas que somos protagonistas y que tenemos derechos y poderes similares. Pero cuando te vuelca tu vocación, te vuelves un emprendedor de tu propia vocación. Para mí, ser emprendedor no significa volverte al empresario, ni mucho menos, sino emprender el camino de tu vocación. Es decir, hacer una obra de teatro es un acto de emprendimiento total. Escribir ese libro que estás esperando, hacer esa película que hace tiempo tienes pendiente, de pronto hacer esa investigación que hace tiempo quieres hacer, exponer tu arte en esa galería y no te atreves porque prefieres que te llamen y solamente cuando te llaman lo haces por encargo. Es dejar de estar esperando la llamadita telefónica y comenzar a decidir sobre tu vida. Que es difícil que para las personas volverse protagonistas, dejar los roles. ¿Cómo haces tú para ayudarlos con eso? Es muy difícil, es un tema de decisión. Lo primero mira, lo difícil no es hacerlo. Lo difícil es tumbar todas las teorías que hemos construido para no hacerlo. Eso es lo más bravo. Porque te digo una cosa, puede haber dolores profundos en el ser humano, pero hasta el dolor más profundo se puede trabajar. Lo más difícil es trabajar la teoría que tú te has construido con respecto al dolor. Por ejemplo, es que esto que me ha pasado, es que mi papá, es que mi mamá, es que el Perú, es que Dios, es que la suerte, es que mi fulanito, es que fulanita. O sea, todo eso que tú te construyes, a veces estás tan convencido de eso que no puedes trabajar justamente la reparación de eso. Ahora, es bien delicado. En algún caso, en algún taller, has tenido que tener algún mal momento. ¿Qué significa mal momento? Que te hayan dicho, mandado al diablo, por ejemplo, porque tocas fibras sensibles. A ver, son momentos difíciles. Bueno, tú eres psicólogo, estás preparado para eso, ¿no? Yo no soy el que digo nada. O sea, los psicólogos nunca dicen, pero la gente no entiende. Los pacientes nos sentimos ofendidos. Claro, porque dice, quiero que me digas. Cállate, no me... ¿Para qué? ¿Para qué me dicen mis verdades? Claro, para establecer ese vínculo de dependencia que todo el mundo ha tenido en su vida, donde el otro te resuelve. Entonces vas a donde el psicólogo para que el psicólogo cumpla el rol que antes ha tenido el papá, la pareja, el amigo. Entonces no, el psicólogo, y un buen psicólogo tiene que hacerte buenas preguntas. Y tú tienes que encontrar respuestas. Yo en mis talleres trabajo con el arte. Y siento que el arte
te da más respuestas, te ayuda a entender. Es decir, es como poner un montón de elementos para que tú vayas encontrando tu respuesta y entre todos nos ayudamos. Pero no soy yo el que tengo que decirte, tú, a ti lo que te está pasando y lo que tiene que... Imagínate, ¿yo qué puedo saber? Yo no sé. Y tú tienes que ver hasta dónde te das cuenta de las cosas. La máxima función que un psicólogo puede tener en un taller es tratar, en la medida de lo posible, de ser un buen espejo. En la medida de lo posible. Volviendo al tema de la vocación, digamos, ¿qué pasa si uno no encuentra su vocación? Si tienes 16, 17, 18 años y no la encuentras. ¿De qué me estás hablando? 16, 17, 50, 60, 70 y se muere la mayoría de la gente sin haberlo encontrado. Claro, pero me refiero a este segmento de chicos que está buscando qué hacer y se sienten desesperados porque yo no sé cómo es ahora. Antes no nos daban tiempo de probar. Tú antes no le podías decir a tu papá, a ver, voy a intentar un ratito. Bueno, ser chef ni se nos ocurría porque eso en nuestra época no existía. O sea, por eso digo, el estándar de felicidad ha cambiado. O sea, antes importaba un cuerno ser feliz, importaba sobrevivir. Ahora ese estándar de felicidad se ve en las empresas, midiendo el clima laboral, en los colegios, viendo cómo la gente, renovando los sistemas de enseñanza, en las relaciones personales y evidentemente en la vocación. Entonces el chico está menos dispuesto a resignarse. Para mí no se trata de que tú a los 16 o 17 encuentres la vocación. Lo importante es que a los 16 o 17 sea el inicio de una búsqueda importante donde tú digas, no voy a claudicar en esa búsqueda. Es decir, es un proceso de iniciación. No voy a tirar la toalla. Y si tengo que hacer cambios en mi vida para poder encontrar mi lugar en el mundo, porque finalmente la búsqueda, más que de la vocación, es encontrar tu ocupación, el lugar en el mundo en donde te sientas realizado. Y si tienes que hacer cambios, ¿no? Entonces hazlos. Lo que yo no quisiera, ¿no? Que me encuentre de pronto con alguien y diga, no, pues Javier, muy bonito, ¿no? Pero yo ya tengo que pagar las cuentas, ya no estoy para soñar, ¿no? Ya me resigné que la vida es así, de infeliz. Entonces, eso es lo que me daría pena. Pero no que le encuentres a los 16 o 17 y que la búsqueda termine. Eso no es así. Tú, digamos, puedes decir, ok, más o menos por aquí está, en este territorio está, pero luego, estaba por acá, pero vas focalizándote, ¿no? Haciendo foco. Vamos a una pausa y volvemos con Javier. Yo no paro de hablar.